Buenas, este es el video de cocina básica explicando los cortes y los tipos de cocción. Para empezar, me presento, soy José Luis Builes del grupo 02 y listo. Antes de empezar los cortes, tenemos que asegurar la tabla con un trapo previamente mojado para que no se nos corra mientras estemos cortando, entonces se pone debajo. Ahí aseguramos que no se nos mueva. Antes de empezar a picar debemos procurar que tengamos la posición adecuada de la mano, en este caso es la garra, para evitar cortarnos cuando estemos manipulando el cuchillo. Como primer corte explicaré la caída libre, que se hace con la parte de abajo del cuchillo, procurando que toda la fuerza esté centrada en la tabla, y eso se vería así. Después de cada corte siempre es imprescindible lavar la tabla, ya que de esta forma podemos evitar la contaminación cruzada y asimismo lavar bien los alimentos. Algo que olvidé mencionar en el corte de caída libre es que es usado para alimentos bastante duros, que tengan una altura bastante amplia, y sí, en este caso, pues en este corte explicaré el pivot. Básicamente es para alimentos largos y de baja altura, para poder que se den de una forma rápida y pues sí, segura. El corte utiliza todo el cuchillo, entonces funciona como un riel en el cual vos vas cortando y no separas el cuchillo de la tabla. Te lo explicaré con esta cebolla. Listo. El corte que sigue es el corte de punta. Se usa la parte más corta del cuchillo, ya que es un corte de precisión, en el cual por lo general es para alimentos muy suaves y que requieran líneas largas. En este caso el pimentón. Listo. El corte que realizaré será el rondel en la zanahoria. El rondel es un corte para vegetales largos o para hortalizas largas, para leguminosas largas, y básicamente son círculos de 0.2 a 0.5 centímetros de espesor. En este se utiliza la técnica de caída libre. El corte rondel, como decía, es más o menos de 2 a 3 centímetros de espesor, de 0.2 a 0.3 centímetros de espesor, y queda por lo menos redondo, depende de la forma de la zanahoria. Ahora explicaré las julianas. Las julianas son bastones de un grosor de 2 milímetros por 6 centímetros de largo. Antes de hacer esto,
hay que, por lo menos en la zanahoria, hay que partirla a la mitad. Antes de partirla a la mitad hay que ver que esté fija para evitar cortes. Luego de esto se procede a hacer la técnica del pivot. Y las julianas son de este tipo. Ahora seguirá la paisana. La paisana es un corte de dados de 1 centímetro de lado por 1 centímetro de grosor. Y se espera que queden de esta manera. Continuando, haré la chifonada. La chifonada es un corte utilizado en legumbres de hojas y pues se basa en enrollarlas para que se pueda cortar de una manera más fácil y rápida y empezar el corte. Tienen que ser cortes muy delgados. Por lo general quedan de un tamaño largo y con un ancho corto. El siguiente corte serán unos bastones de pepino. El pepino ya le quité las pepas que tenía por dentro. Y bueno, los bastones son de 4 centímetros de largo por 1 de ancho. Y en este caso es simplemente partir. Y que queden de este tamaño es lo ideal. Procederé a explicar ahora el corte damero en el pimentón.
El corte de Amero se basa en pequeños rombos de aproximadamente 0.3 centímetros pues de ancho y de largo. Y sí, se inicia con una técnica de punta para obtener precisión. Luego se procede a moldear la figura de rombo. Y se espera que quede de esta forma. Para la carne, primero hay que filetearla. Luego de filetearla procedería a hacer un corte de dados. Para filetearla, lo ideal es mantener el cuchillo en una posición horizontal a la mano y proceder lentamente para evitar cortes. Ahora con la carne abierta procedería a hacer los dados. La función de los dados es una cocción más rápida y que estos posean un poco más de jugo en su interior. Este es un ejemplo del dado. Ahora haré la cebolla en aros. Para esto hay que cortarla desde la parte horizontal, que queden estos dos lados, pues que no se corten estos dos lados. Cuando se tenga así, ya se empieza a cortar y a separar los aros. Y un aro debe ser de este tipo. Ahora haré el doble cincelado y el cincelado en la cebolla. Esto para terminar en un brunoise.
esta se corta en vertical para obtener pues lo que serían las julianas. En este caso ya después se hará el brunoise. Entonces para el doble ciselado, primero con la punta del cuchillo y tomando este como apoyo sin cortar, se empiezan a hacer las ranuras. Este es el primer ciselado. Para el doble ciselado tiene que trazarse un corte horizontal para poder lograr el brunoise. Cuando se tenga esto, se procede a la técnica de caída libre para ir obteniendo los pedazos de brunoise. En brunoise se tomarían estos tipos. Ahora procederé con el bandic. El bandic es un corte detallado en frutas o verduras con el propósito de darles una figura más artística. En este caso usaré media sandía que previamente había descarnado con una cuchara. Esto lo usaré para una ensalada de frutas que será incorporada allí. Y sí, entonces para el corte bandic con el cuchillo verdulero para precisión empezaré a hacer cortes triangulares para que vaya quedando de esta forma. Esto únicamente es con el fin de dar un aspecto artístico y para mejorar la presentación del plato, aunque en este caso no la usaré como presentación para mi plato final. Y que quede de esta forma. En este lado irá la ensalada de frutas y aquí para complementar se tendrá un pedazo de sandía. La preparación que haré será un chop suey con espaguetis. Entonces aquí tenemos el wok para el chop suey, el cual en breves momentos encenderé. Y aquí está una olla con agua hirviendo, pues que ya había puesto previamente para que hirviera. Entonces es hora de incorporar los espaguetis. Los espaguetis se incorporan en el agua hirviendo y este método de cocción se llama concentración, ya que se pasa de un calor muy grande, pues se pasa a dar la energía del calor muy grande a un alimento. Y en este lado tengo una olla con agua fría que preparé para el choque térmico de los espaguetis en el momento de salir. Ahora, para empezar el salteado, caramelizaré las cebollas en el wok antes de empezar con el resto del proceso.
Para caramelizar las cebollas hay que tener mucho cuidado, ya que estas tienden a quemarse bastante rápido y por eso tiene que ser a un fuego lento y estar siempre atentas de ellos. Las cebollas se caramelizan por sí solas, no necesitan ningún medio graso ni acoso, y es simplemente esperar un rato. En este momento la cebolla ya está empezando a caramelizar, ya que está tomando un color café, por decirlo así. Así que procederé a incorporar los demás ingredientes. En este plato está el zucchini cortado en bastones y se lo incorporaré. Está la zanahoria en semirrondel, está el pepino en bastones también, está la zanahoria en julianas y está la zanahoria en paisana, así que hay que incorporárselo, ya que esta cocción empieza a tener elementos más duros, requiere un medio graso, así que le incorporaré un chorro de aceite. Continuando, le incorporaré el pimentón en julianas y algunos en damero. A partir de aquí se empezará por lo que es tradicional el chop suey, que es por su salsa de soya, así que le incorporaré varios chorros. Y hay que tener harto cuidado con que ninguna de nuestras cocciones se vaya a quemar. Antes de incorporar la carne se le debe dar un sellado por concentración. Entonces en esta sartén tengo aceite caliente y aquí está mi carne sazonada con salsa de soya y azúcar para darle particular sabor agridulce que tiene el chop suey. Para saber que si se está sellando bien, tiene que escucharse el sonido de la paila. También hay que poner especial atención en que no se cosa de más nuestra carne. Sí. Dado que nuestro espagueti ya está listo, apagué el fuego y procederé a hacer el choque térmico. Eso con el fin de que no se siga sobrecociendo y tome una contextura mucho más firme. Para saber cuál es el punto del espagueti, hay que tomar en cuenta que no puede ni quedar ni baboso ni muy duro, y esto se puede comprobar fácilmente mirando su centro, que sea blanco, y que al probarlo no haya ningún inconveniente en el momento de masticar
Si está crudo, será duro, y si está sobrecocido, se derretirá en la boca. Luego de este choque térmico, tendré que darle otro, ya que esta agua ya se calienta y por ende tengo que cambiarla. En este punto ya tenemos nuestras verduras cocidas, así que es hora de incorporar el repollo con el corte de chifonada y las raíces chinas, que son básicas en la cocción de este plato, un plato tradicional de China, por cierto. Se le incorporan casi que terminando la cocción, ya que estas tienden a cocerse muy rápido y al sobrecocerse se deshacen, así que tiene que ser al final. Y por otro lado, aquí tenemos la carne haciéndose, y que dentro de poco incorporaré al chop suey junto con los espaguetis para terminar el plato. Dado que nuestra carne ya está lo suficientemente cocida, ya podemos incorporársela al chop suey. En este caso, apagaré la carne y mientras el chop suey se sigue cociendo, se la incorporaré. La idea de pasarla directamente del sartén al wok es que caigan todos los jugos de la carne en la que se coció, en este caso el medio graso. Y dado este punto, procederé a incorporarle más salsa de soya, sal, pimienta y el jugo de una naranja, el cual exprimiré directamente. Ahora hay que revolver bien para que todo se haga de una manera uniforme. El salteado es un método de cocción semigraso que básicamente se trata de poner en un wok vegetales para cocerlos de una forma bastante rápida. Y es un medio por concentración, ya que este parte de un calor bastante amplio y se distribuye, aunque tirando al final ya se habla más de una extracción, ya que en su propia salsa y líquidos de los vegetales queda todo el sabor de la comida. Dado que ya nuestro chop suey está casi listo, ya todos los vegetales tienen un buen color, procederé a incorporar los espaguetis para que estos tomen sabor junto con toda la salsa y con todas las verduras del chop suey. Para esto hay que revolver bastante bien, ya que por lo general los espaguetis no son tan versátiles en una cocción de este tipo. Y también hay que incorporarle más salsa de soya.
Y ya estamos finalizando el chop suey y ya se le da un color bastante cafecito y está casi listo para servir. Es simple cuestión de revolver un poco más, apagar y emplatar. Finalizando nuestro chop suey, se le da la última ola de calor y se apaga el fuego para pasar directamente al emplatado. Emplatar en este plato hondo. Es un plato hondo ya que el chop suey es un preparado que posee distintos líquidos y salsas en los cuales de los cuales tienen que ser aprovechados. Y pues sí, al ser un plato muy tradicional, realmente el emplatado que lleva no es bastante complejo y por esto simplemente incorporaré al plato y para terminar le daré unos toques con hojas de apio y ralladura de naranja. Para que sea consistente, tiene que ser de esta forma. Y antes de incorporar la decoración, hay que proceder a limpiar el plato, ya que este debe estar libre de huellas, así que por eso se debe coger por debajo. Debe estar libre de huellas o cualquier sucio que afecten la visual del plato. Al tenerlo así, con la cáscara de naranja rallada, pienso darle un toque bastante vivo. Y realmente, a pesar de ser un poco ácida, no afecta mucho el sabor del chop suey. Y unas hojas de apio para darle viveza al plato, las cuales son perfectamente comestibles, por supuesto. Y de esta forma queda nuestro plato. Como preparación final, aquí tengo la sandía, ensalada de frutas, que acompaña bastante bien a nuestro chop suey, ya que son frutas tropicales propias de las regiones donde se hace el chop suey, más que todo costeras y cálidas. La sandía, como ya había hecho al principio, tiene el corte Van Dyck y tiene las puntas y un intento de flor por detrás. Asimismo, lo intenté decorar como con forma de cara. Y listo. Y este es todo el proceso que me tomó para preparar mi chop suey. En el video se evidencian los cortes, se evidencia el emplatado, la cocción explicada y está por lo menos todo listo. Muchas gracias por su atención, profesora.